En el próspero barrio de Polanco, Ciudad de México, donde las elegantes boutiques y los restaurantes de lujo bordean calles arboladas, nadie hubiera sospechado que tras la fachada de una de sus residencias más respetables se ocultaba un secreto mortífero. Ana Sofía Ruiz, de 38 años, era conocida por todos como una exitosa diseñadora de interiores y madre devota de su hija Isabella, de 12 años. Con su elegante presencia y sonrisa cálida, Ana Sofía había construido una reputación impecable en los círculos sociales más exclusivos de la ciudad. Su estudio de diseño Espacios Únicos atrae a la élite mexicana, y su trabajo aparece regularmente en revistas de decoración. Como madre soltera era admirada por haber creado un negocio próspero, mientras criaba sola a su hija tras la muerte de su esposo en un aparente accidente automovilístico 5 años atrás. La detective Elena Martínez, veterana de la División de Homicidios de la Ciudad de México, nunca olvidaría la llamada que recibió aquella fría mañana de febrero. El cuerpo de Javier Herrera, un contratista de 45 años, había sido encontrado en el sótano de una casa en renovación en las afueras de Polanco. Lo perturbador no era solo el estado del cuerpo, sino las circunstancias que rodeaban su muerte. El cuerpo muestra signos de envenenamiento por arsénico, informó el doctor Ricardo Vega, médico forense principal. La víctima probablemente ingirió la sustancia durante varios días, tal vez semanas. Sus ojos experimentados notaron detalles que otros podrían haber pasado por alto, pequeñas marcas en los dedos, típicas de la exposición prolongada al arsénico. La investigación inicial reveló que Javier había estado trabajando en varios proyectos de renovación para clientes adinerados de Polanco, incluyendo una reciente colaboración con Espacios Únicos. La detective Martínez empezó a tirar del hilo, descubriendo que Ana Sofía había estado en frecuente contacto con Javier en las semanas previas a su muerte. Carmen Mendoza, asistente de Ana Sofía durante los últimos 3 años, fue la primera en notar cambios sutiles en el comportamiento de su jefa. Ana Sofía parecía más ansiosa de lo habitual, recordó durante su entrevista con Martínez. Pasaba horas encerrada en su oficina, y cuando Javier venía a las reuniones, había una tensión extraña entre ellos. La detective Martínez comenzó a investigar más profundamente en la vida de Ana Sofía. En la superficie todo parecía perfecto, una madre dedicada, una empresaria exitosa, una viuda respetable. Sin embargo, al profundizar, emergieron grietas en la fachada. Las finanzas de Espacios Únicos mostraban irregularidades que coincidían con la época de la muerte de su esposo. Isabella, la hija de Ana Sofía, proporciona información crucial sin darse cuenta. Durante una conversación casual con una oficial especializada en entrevistar menores, mencionó que su madre había estado actuando de manera extraña. «Mamá tiene pesadillas», reveló la nina. «La escucho gritar por las noches, y a veces la encuentro en su estudio a las 3 de la mañana, mirando viejas fotografías». La investigación se extendió al pasado de Ana Sofía. Raúl Ocho, un antiguo socio comercial, recordó algo inquietante. El día que su esposo murió, Ana Sofía estaba inusualmente tranquila, dijo. Mientras todos estábamos conmocionados, ella parecía aliviada. El caso tomó un giro inesperado cuando Laura Díaz, vecina de Ana Sofía, se presentó voluntariamente en la comisaria. «Vi algo la noche antes de que encontraran el cuerpo de Javier», susurró. Ana Sofía salió de su casa a medianoche, llevando una bolsa pesada. Cuando regresó 2 horas después, la bolsa había desaparecido. La detective Martínez profundizó en los registros financieros de Espacios Únicos con la ayuda del contador forense Manuel Torres. Descubrieron una serie de transferencias sospechosas a una cuenta en las Islas Caimán, que comenzaron poco después de la muerte del esposo de Ana Sofía. Estos movimientos sugieren un patrón de lavado de dinero, señaló Torres. Las cantidades coinciden con los pagos de varios proyectos fantasma. Mientras tanto, María Velasco, la empleada doméstica que había trabajado para Ana Sofía durante los últimos 7 años, proporcionó información perturbadora durante su interrogatorio. La señora guardaba un diario en su caja fuerte, reveló. Una vez, mientras limpiaba, la vi escribiendo en él, llorando. Cuando noto mi presencia, cerro el diario de golpe y lo guardo rápidamente. Nunca la había visto tan alterada. El doctor Vega continúa analizando las evidencias toxicológicas del cuerpo de Javier. El arsénico fue administrado en dosis graduales, explicó. Quien lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las concentraciones aumentaron sistemáticamente durante aproximadamente 3 semanas. Este descubrimiento llevó a la detective a investigar las compras recientes de Ana Sofía. Regina Campos, farmacéutica del barrio, recordó algo significativo.
Ana Sofía compró varios productos químicos en las últimas semanas, mencionó. Dijo que eran para restaurar muebles antiguos. Me pareció extraño porque nunca antes había mostrado interés en la restauración. La investigación dio un giro cuando el equipo forense, dirigido por el técnico Felipe Suárez, descubrió trazas de arsénico en varios recipientes de café en la oficina de Espacios Únicos. El veneno fue mezclado con café premium importado, explicó Suárez. La víctima nunca habría notado el sabor. Patricia González, secretaria de Javier Herrera, proporciona un testimonio crucial. Javier había descubierto algo sobre Ana Sofía, reveló. La última vez que lo vi, estaba muy agitado. Me dijo que tenía pruebas de que ella estaba involucrada en actividades ilegales, pero no especificó cuáles. La detective Martínez ordenó una revisión exhaustiva del accidente automovilístico que había matado al esposo de Ana Sofía 5 años atrás. El oficial de tránsito retirado, Roberto Méndez, que había investigado el caso original, compartió sus dudas. Siempre me pareció extraño, admitió. Los frenos fallaron completamente, pero el auto había pasado la inspección mecánica apenas una semana antes. El caso tomó un rumbo inesperado cuando Alejandra Vega, antigua compañera universitaria de Ana Sofía, contactó a la policía. Ana Sofía no es quien todos creen, afirmó. En la universidad, estaba obsesionada con la química. Realizaba experimentos extraños en el laboratorio después de horas. Los profesores la adoraban, pero algunos de nosotros notábamos algo perturbador en su fascinación. La detective también descubrió que Diego Martínez, el mecánico que había revisado el auto del esposo de Ana Sofía antes del accidente, había muerto misteriosamente 2 meses después. Fue clasificado como suicidio, explicó el sargento Ramírez, quien había manejado ese caso. Pero ahora que lo mencionas, había algunas inconsistencias que nunca pudimos explicar. El equipo forense encontró más evidencias en la casa de Ana Sofía. Detrás de una falsa pared en su estudio, descubrieron un pequeño laboratorio improvisado. Encontramos trazas de varios venenos, informó Suárez. Algunos de los componentes coinciden con los encontrados en el cuerpo de Javier. La investigación de los registros telefónicos reveló una serie de llamadas entre Ana Sofía y Javier en las semanas previas a su muerte. Las conversaciones se volvieron más frecuentes y más largas, notó el analista de datos Jorge Ruiz. Luego, 3 días antes de su muerte, las llamadas cesaron abruptamente. La detective Martínez también entrevistó a Lucía Hernández, terapeuta de Isabella. La Nina ha mencionado cambios en el comportamiento de su madre, compartió la terapeuta. Dice que últimamente su madre pasa mucho tiempo en el sótano y que a veces la escucha hablando sola. La investigación tomó un giro dramático cuando la detective Martínez recibió los resultados del análisis del diario de Ana Sofía, encontrado durante un segundo registro de su casa. Los escritos revelaban una mente brillante y perturbada. He perfeccionado el arte del silencio, escribió en una entrada fechada 3 meses antes. Nadie sospecha que la muerte puede venir en una taza de café importado. El doctor Alberto Rivas, psiquiatra forense, analizó el contenido del diario. Los escritos muestran un patrón de pensamiento calculador y metódico, explicó. La autora demuestra un profundo conocimiento de toxicología y una preocupante falta de empatía, oculta bajo una fachada de sofisticación social. Beatriz Luna, antigua socia de Espacios Únicos, se presentó con información crucial. Ana Sofía tenía una obsesión con el control, reveló. Cuando descubrí irregularidades en las cuentas de la empresa, me amenazó sutilmente. Menciono que los accidentes ocurren fácilmente en nuestra línea de trabajo. La investigación de la detective condujo a un descubrimiento perturbador en el historial académico de Ana Sofía. El profesor Ernesto Valdez, su antiguo mentor de química, había muerto de un aparente ataque cardíaco poco después de que ella se graduara. El profesor había expresado preocupaciones sobre algunos de sus experimentos, recordó Isabel Quiroz, bibliotecaria de la universidad. Salvador Montoya, especialista en informática forense, recuperó correos electrónicos eliminados del computador de Ana Sofía. Mantenía correspondencia con proveedores de productos químicos en el mercado negro, informó. Las transacciones estaban cuidadosamente codificadas, pero el patrón es claro, estaba comprando componentes para crear venenos indetectables. El caso se complicó aún más cuando Daniela Ortiz, dueña de una galería de arte cercana, compartió una observación inquietante. Vi a Ana Sofía reunirse con Javier en un café la semana antes de su muerte, dijo. Él agitaba unos papeles, parecía amenazarla. Ella mantuvo la calma, pero sus ojos, había algo frío en ellos. La detective Martínez ordenó una exhumación del cuerpo del esposo de Ana Sofía.
El Dr. Vega encontró trazas de un veneno similar al usado con Javier. El compuesto es casi idéntico, confirmó. Quien lo administró tenía un profundo conocimiento de química orgánica. Clara Ruiz, prima de Ana Sofía, recordó un incidente perturbador de su infancia. De niñas, Ana Sofía experimentaba con insectos con partio. Los coleccionaba en frascos y estudiaba diferentes formas de matarlos. Nuestros padres pensaban que era curiosidad científica, pero había algo más oscuro en su fascinación. La investigación también reveló que Javier había estado recopilando evidencia sobre la muerte del mecánico Diego Martínez. Encontramos notas en su computadora, explicó el técnico Ramírez. Había conectado la muerte de Diego con el accidente del esposo de Ana Sofía. El equipo forense descubrió un patrón en los proyectos de renovación de espacios únicos. Varios clientes reportaron mareos y náuseas durante las renovaciones, señaló el sargento López. Los síntomas desaparecían cuando se alejaban de las propiedades en construcción. Mientras tanto, el análisis de las cámaras de seguridad del barrio reveló algo inquietante. Ana Sofía había visitado cada una de las propiedades en renovación durante las noches, siempre llevando una pequeña maleta. Las visitas coinciden con los reportes de síntomas de los clientes, notó el analista de video Fernán Torres. Rosa Méndez, la encargada de limpieza del edificio donde se encontró el cuerpo de Javier, proporciona un testimonio crucial. Vi a la señora Ruiz salir del edificio la noche anterior al descubrimiento del cuerpo, declaró. Llevaba guantes y parecía nerviosa. Nunca la había visto usar guantes antes. La detective Martínez profundizó en los archivos universitarios de Ana Sofía con la ayuda del Dr. Héctor Vázquez, profesor emérito de química. Sus tesis se centraba en toxinas indetectables, reveló. Era un trabajo brillante pero inquietante. Proponía métodos para sintetizar venenos que imitaban causas naturales de muerte. El caso dio un giro dramático cuando Victoria Torres, una antigua clienta de Espacios Únicos, se presentó en la comisaría. Mi esposo enfermó gravemente durante la renovación de nuestra casa, declaró. Los médicos nunca pudieron diagnosticar la causa. Falleció 3 meses después. Ana Sofía se mostró increíblemente comprensiva, incluso me ayudó con los trámites del seguro de vida. El análisis financiero reveló que varios clientes de Ana Sofía habían fallecido en circunstancias similares. En cada caso, las muertes fueron atribuidas a causas naturales, explicó el contador Torres. Y en cada caso, Espacios Únicos recibió contratos sustanciales para proyectos adicionales de los familiares sobrevivientes. La psicóloga forense Andrea Molina analizó los patrones de comportamiento de Ana Sofía. Estamos ante un caso de trastorno de personalidad antisocial altamente funcional, explicó. Su inteligencia superior le permite mantener una fachada de normalidad, mientras manipula y elimina sistemáticamente a quienes amenazan su control. Guadalupe Sánchez, la maestra de Isabella, recordó conversaciones preocupantes. La niña mencionó que su madre tenía un laboratorio secreto donde hacía pociones mágicas, compartió. Al principio pensé que era imaginación infantil, pero ahora. El equipo forense descubrió un patrón en las renovaciones realizadas por Espacios Únicos. Los sistemas de ventilación en varios proyectos fueron modificados sutilmente, informó el ingeniero Pablo Morales. Los cambios permitirían la distribución controlada de sustancias tóxicas en el aire. La detective Martínez entrevistó a Ramón Jiménez, un proveedor de productos químicos. Ana Sofía tenía conocimientos muy específicos, recordó. Hacía preguntas técnicas sobre la interacción de ciertos compuestos con diferentes materiales de construcción. El caso se intensificó cuando el equipo descubrió un almacén rentado bajo un alias de Ana Sofía. Encontramos un laboratorio completamente equipado, informó el sargento López. Había muestras de diversos venenos y detallados registros de sus efectos. Teresa Gómez, enfermera del hospital local, recordó algo significativo. En los últimos años, hubo un aumento en casos de envenenamiento inexplicable, notó. Muchos de los pacientes estaban conectados de alguna manera con proyectos de Espacios Únicos. La investigación de los registros médicos reveló un patrón perturbador. El doctor Miguel Ángel Soto, toxicólogo del hospital, identificó similitudes entre varios casos aparentemente no relacionados. Los síntomas eran consistentes con envenenamiento por diversos compuestos, explicó. Pero las toxinas específicas fueron diseñadas para descomponerse rápidamente, haciéndolas indetectables en las autopsias estándar. El equipo también descubrió una serie de correos electrónicos encriptados entre Ana Sofía y proveedores internacionales de productos químicos. Estaba importando precursores químicos legales, explicó el analista de datos Ruiz, pero cuando se combinan de cierta manera, pueden producir toxinas letales.
La detective Martínez ordenó un análisis detallado de todos los proyectos de renovación de los últimos 5 años. Encontramos un patrón claro, informó el analista forense García. Cada muerte sospechosa fue precedida por una renovación específica dirigida por Ana Sofía personalmente. La confrontación final llegó cuando la detective Martínez, armada con evidencia irrefutable, se presentó en la elegante oficina de Ana Sofía. La diseñadora mantuvo su compostura característica, hasta que la detective comenzó a desplegar las pruebas una por una, los análisis toxicológicos, los registros financieros, las modificaciones en los sistemas de ventilación, y finalmente, las páginas recuperadas de su diario. Es fascinante cómo la sociedad ignora lo obvio, dijo Ana Sofía con una calma perturbadora. Todos estaban tan ocupados admirando mi éxito como madre soltera y empresaria que nadie cuestiona las coincidencias. Su confesión, grabada meticulosamente, revela una mente brillante corrompida por el deseo de control y poder. Ana Sofía había comenzado su carrera criminal con el asesinato de su esposo, quien había descubierto sus experimentos con toxinas. Era demasiado moralista, explicó con frialdad. No podía entender la belleza de la química, el arte de la muerte silenciosa. El mecánico Diego Martínez fue su segunda víctima, eliminado por sospechar del sabotaje al auto. El Dr. Vega completó los análisis de los casos anteriormente cerrados. Encontramos el mismo patrón de envenenamiento en al menos 12 muertes aparentemente naturales, confirmó. Cada víctima estaba conectada con espacios únicos de alguna manera. La confesión de Ana Sofía reveló una metodología escalofriante. Utilizaba sus proyectos de renovación para experimentar con diferentes toxinas, observando meticulosamente los efectos en sus víctimas. Cada muerte me enseñó algo nuevo, admitió. La dosis perfecta, el método de administración ideal, las formas de evitar la detección. Isabella fue puesta bajo la custodia de servicios sociales, mientras se evaluaba su conocimiento de las actividades de su madre. La DRA. Carmen Rosales, psicóloga infantil, trabajó con la Nina. Isabella estaba completamente aislada de las acciones de su madre, informó. Ana Sofía mantuvo una fachada perfecta incluso con su propia hija. El caso sacudió a la comunidad de Polanco. Los residentes que alguna vez admiraron a Ana Sofía como ejemplo de éxito y resiliencia, ahora revisaban ansiosamente sus renovaciones recientes. El Departamento de Salud inició una investigación exhaustiva de todas las propiedades tocadas por espacios únicos. Durante el juicio, que duró 3 meses, el fiscal Eduardo Ramírez presentó evidencia de 15 asesinatos confirmados. Ana Sofía Ruiz no es solo una asesina, argumentó, es una científica que convirtió su conocimiento en un arma, usando su posición social como escudo. La defensa, encabezada por el abogado Ricardo Mendoza, intentó argumentar inestabilidad mental, pero los diarios de Ana Sofía revelaron una mente calculadora y plenamente consciente de sus acciones. Cada muerte fue meticulosamente planeada y ejecutada, señaló el fiscal. No hay lugar para alegar locura temporal. El jurado deliberó durante apenas 5 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La jueza María Elena Cordero, considerando la premeditación y la naturaleza sistemática de los crímenes, sentenció a Ana Sofía a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso nos recuerda que el mal puede ocultarse tras las fachadas más respetables, reflexionó la detective Martínez durante la rueda de prensa final. Ana Sofía Ruiz no solo engañó a su comunidad, sino que utilizó su posición privilegiada para cometer y encubrir crímenes atroces. En prisión, Ana Sofía mantuvo su compostura característica. Comenzó a escribir un diario detallado de sus crímenes, que los investigadores esperaban pudiera ayudar a resolver casos similares en el futuro. Sin embargo, el acceso a sus escritos fue estrictamente limitado para evitar que otros pudieran aprender de sus métodos. Isabella, bajo el cuidado de sus tíos maternos, comenzó el largo proceso de recuperación. La comunidad de Polanco estableció un fondo para las familias de las víctimas, y la historia de Ana Sofía se convirtió en un caso de estudio en criminología, un recordatorio de que los asesinos más peligrosos a menudo se esconden a plena vista.